Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a una cita con la historia por el doctor Carlos Guevara Mann. Hoy tenemos a un grupo de estudiantes del Colegio Episcopal de Panamá, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Estamos seguros que la exposición del día de hoy sobre la vía interoceánica la ruta interoceánica va a ser de gran interés para todos los que estamos aquí. El doctor Guevara Mann es un historiador de lujo, es el director de la maestría en Florida State University de Relaciones Internacionales, publica semanalmente artículos en el periódico La Prensa, es autor de varios libros, profesor de historia en la Academia Interamericana de Panamá, un gran amigo y de verdad un lujo de ser humano. Sin más preámbulo, Carlos Guevara Mann. Muchas gracias, Yeta. Buenos días. Encantado de estar nuevamente con ustedes para hablar en esta ocasión acerca de la ruta interoceánica. Me pareció que esta semana sería oportuno conversar acerca de la ruta interoceánica porque el sábado 15 tenemos dos conmemoraciones que son relevantes a esta ruta. En primera instancia, la fundación de la ciudad de Panamá el 15 de agosto de 1519 y en segundo lugar, la apertura del Canal de Panamá el 15 de agosto de 1914. Dos eventos que están separados por 395 años, pero que ambos son absolutamente relevantes, como dije antes, a la ruta interoceánica de Panamá, que es, diría yo, la más histórica, para ponerlo, para dimensionarlo de alguna manera, la más histórica del hemisferio occidental. Así que por esas razones me pareció que sería interesante conversar acerca de la ruta interoceánica, algo que está muy arraigado a nuestra idea de Panamá, nuestra identidad nacional, algo que nos ha unido a los panameños, una idea que nos ha unido a los panameños durante mucho tiempo y algo que nos representa también en el extranjero. Solemos pensar de esta ruta interoceánica en términos quizás un poco limitados y también solemos pensar en esta ruta como algo muy reciente, pero en realidad, como señalé antes, es un camino, es una ruta, es una vía que tiene un circuito, vamos a ponerlo así, quizás es la mejor palabra, un circuito que tiene muchos años, una historia 5 veces centenaria, que es interesante revisar en el marco que señalé inicialmente, en 2 días, y espero que todos lo recordemos el sábado, en 2 días, y para los que no se acuerden, tengo un artículo en el periódico que saldrá ese día, así es que si ven la prensa del sábado, habrá un artículo mío que conmemora la ruta interoceánica. El sábado 15 de agosto tenemos esas dos efemérides que son importantes en términos de la historia de nuestra ruta interoceánica. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Y qué bueno que hoy pudieron acompañarnos todos estos alumnos del Episcopal, que van a sacar mucho, mucho provecho de la charla, al igual que todo el resto de la gente, porque aquí yo aprendo algo nuevo cada semana. Y qué bueno que mencionas lo del 15 este sábado, y definitivamente voy a leer el artículo. Les recomiendo a todos los artículos del doctor Guevara Mann, son muy buenos, son como muy concisos, directos. Él tiene esta capacidad como de escribir de una manera en que todo el mundo lo puede entender. No hay que tener un doctorado en relaciones internacionales y entonces eso a mí me gusta mucho de tus artículos, Carlos. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo quería empezar por preguntar ¿de qué consiste la ruta interoceánica? Claro, me parece que es una pregunta sumamente lógica para comenzar esta conversación, a ver de qué hablamos. Saludo, como tú, Andrea, al grupo de estudiantes del Colegio Episcopal de Panamá. Me encanta que estén con nosotros, les doy la más cordial bienvenida y espero, como has dicho tú, que sea de provecho para ellos esta conversación en la mañana de hoy. Y a través de los estudiantes del Colegio Episcopal de Panamá, quiero saludar a todos los estudiantes panameños que hacen un esfuerzo importante por mantenerse educados y por seguir adelante con sus estudios en estos momentos que verdaderamente son momentos de crisis y momentos que nos sacuden a todos, porque cambiar el método de enseñanza y adoptar nuevos patrones y nuevos formatos de enseñanza es bastante
es una labor bastante ardua en estos momentos. Así que los saludo mucho y los exhorto a que continúen su aprendizaje y su proceso de instrucción. La ruta interoceánica de Panamá consiste básicamente del Canal de Panamá, una de las principales vías marítimas del mundo, pero también, además del canal, consiste del ferrocarril, que es una ruta anterior al canal. Y además de eso, consiste de una red vial que está, que pienso yo que debería mejorarse, que debería actualizarse, modernizarse, mejorarse. Ha tenido en años recientes alguna mejoría, pero creo que debería mejorarse todavía un poco más. Y también consiste, para el almacenaje de bienes y de artículos, consiste de un sistema portuario que en su conjunto son 5 puertos a ambos lados del canal. Hay 3 del lado Atlántico y 2 del lado Pacífico. Esos 5 puertos, tomados en su conjunto, constituyen el primer sistema portuario de América Latina. Así que no es un asunto despreciable el que tenemos. Si queremos visualizarlo a través de algunas estadísticas muy básicas, podríamos decir que el Canal de Panamá, el año fiscal más reciente, que es el año fiscal, ellos terminan en septiembre. Entonces, al 30 de septiembre de 2019, claro que falta todo el año 2000, todo lo que viene después, ¿no? Los meses que vienen después, para tener una cifra actualizada, tendríamos que esperar a que terminara el año fiscal, que termina el 30 de septiembre de 2020. Pero el último año fiscal se reportó un número de tránsitos de 12.281 barcos que atravesaron el canal. O sea que es aproximadamente 1.000 por mes, ¿no? Un poquito más de 1.000 por mes, ¿no? En términos de ingresos, el canal tuvo ingresos netos de 3.4 mil millones de dólares en el año fiscal 2019 y aportó al fisco, o sea, al Tesoro Nacional, aportó la suma de 1.8 mil millones de dólares. En inglés es 1.8 billion, en español 1.8 mil millones de dólares en 2019. El ferrocarril, que también mencioné, que es es parte de esta ruta interoceánica y es una infraestructura anterior al canal, y todo esto lo vamos a revisar más adelante, seguramente a partir de sus preguntas. Pero el ferrocarril, que es una infraestructura, como dije, anterior al canal, maneja aproximadamente unos 2.000 contenedores diarios. Y de ellos reportan que el movimiento anual es de aproximadamente 650.000 contenedores, o sea, 650.000 unidades de este tipo. Los puertos, como dije, que constituyen este sistema portuario de 3 puertos, que son el puerto Manzanillo International Terminal, el Colón Container Terminal y el puerto de Cristóbal en el Atlántico o en el Caribe, y en Panamá el puerto de Balboa y el Panama International Terminal de PSA. Esos puertos en su conjunto, que son 5, manejaron el año pasado aproximadamente 7.3 millones de lo que se llama, de contenedores. En inglés se llama TEU, o sea, 20 Foot Equivalent Unit, pero son contenedores, o sea, 7.3 millones de contenedores en su conjunto, o sea, es algo bastante apreciable. Y yo creo que también habría, para visualizar o conceptualizar este sistema de transporte o esta ruta de transporte de Panamá, también tendríamos que tomar en cuenta el aeropuerto, sobre todo el aeropuerto internacional de Tocumen y el tráfico aéreo internacional, porque de alguna manera forma parte de esta ruta interoceánica que tenemos. Todos sabemos que el tráfico aéreo se ha visto muy mermado como consecuencia de la pandemia, pero en años recientes ha sido una actividad muy importante y muy apreciable para Panamá. Quiero señalar que, y esto es bien importante, en su conjunto el sector de transporte, almacenamiento y es transporte, almacenamiento, hay otra categoría, y les digo enseguida. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Transporte, almacenamiento y comunicaciones de las cuentas nacionales aportó el 14.5% del Producto Interno Bruto.
esto no corresponde entera y exactamente a la ruta interoceánica, porque el renglón de comunicaciones incluye también las comunicaciones telefónicas, o sea, la actividad económica que se genera a partir de eso, el almacenamiento, evidentemente el almacenamiento en puertos, en la zona libre de Colón, pero también en otras partes, el sector de transporte, evidentemente el sector de transporte por la ruta transísmica, incluyendo el canal y el ferrocarril, pero también transporte en otras partes de la República. O sea que ese 14.5 no corresponde exactamente a la actividad de la ruta interoceánica. Yo creo que sería un ejercicio muy interesante tratar de contabilizar cuánto aporta específicamente esa ruta interoceánica al Producto Interno Bruto panameño. Pero para tener una idea, en general, ese renglón de transporte, almacenamiento y comunicaciones contribuye el 14.5% o contribuyó al 31 de marzo, esta cifra sí es más reciente. Esta cifra es una cifra de la Contraloría General de la República al 31 de marzo de 2020 y a esa fecha el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones había contribuido casi el 15% al Producto Interno Bruto panameño a esa fecha. Los renglones que sobrepasan el aporte de transporte, almacenamiento y comunicaciones son, de acuerdo con la Contraloría, la construcción y el comercio. Esos son los dos renglones. O sea que este sector que les acabo de mencionar es uno de los más importantes y más dinámicos, deberíamos decirlo, de la economía panameña. Creo que con eso más o menos doy una idea de qué consiste este sector, Andrea. Muchísimas gracias, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Hola, Raquel, ¿cómo estás? Una preguntita. Entonces, ¿cuándo exactamente surgió esta ruta interoceánica de Panamá? Esa es una pregunta que para mí es fascinante, es sumamente interesante porque pues, a mí me encanta la historia y creo que la historia nos da una herramienta muy interesante para entender la vida humana, entendernos a nosotros mismos y entender a nuestra sociedad un poquito mejor. Así que cada pregunta que tenga que ver con la historia siempre me fascina, me gusta mucho. Yo creo que la pregunta me gusta además por otra razón, y es porque esta idea de que podemos comprender mejor la historia de la humanidad y la historia de la sociedad a través de las rutas comerciales o de las rutas de tránsito es una idea fascinante. Y yo quiero traer a colación aquí la obra de un escritor británico muy prominente, un profesor en Oxford, que se llama Peter Van Copan. Él tiene este libro, que les voy a mostrar acá, que es muy recomendable, se llama Silk Roads, A New History of the World. En realidad este libro es de 2015 y no, hace un par de años salió una nueva versión que se llama The New Silk Roads. Es una lectura sin desperdicio. ¿Y qué arguye Frank Copan, que como dije es un prestigioso historiador británico, basado en la Universidad de Oxford? ¿Qué arguye Frank Copan? Que es posible recuperar y entender la historia de la humanidad de una forma distinta si nos fijamos en la historia de las rutas. Y la ruta principal que mira él es la ruta, bueno, lo que se conoce como la ruta de la seda, esa ruta eurasiática, esa ruta que unía el extremo o lejano oriente con el Mediterráneo. Entonces, esa idea me parece a mí una idea muy poderosa y muy sugestiva, y por eso quise proponer también el tema de hoy, la historia entendida a partir de las rutas comerciales o las rutas de tránsito. La ruta panameña no es tan antigua como esta ruta de la seda de la que habla Frank Copan en su libro, pero sí diría yo que es la ruta más antigua, la ruta comercial, la ruta de tránsito más antigua del Nuevo Mundo, del hemisferio occidental. Esta ruta tiene sus orígenes en los albores de la dominación española, en los albores de la conquista, en los inicios de la conquista. Sabemos, creo que tenemos esta idea bastante clara. El primer contacto europeo de lo que hoy es el territorio de Panamá ocurrió a principios del siglo XVI. Rodrigo de Bastida fue el primero que avistó el territorio panameño, explorador español, después conquistador, fundó Santa Marta mucho tiempo después, Santa Marta en Colombia, en 1529, pero Panamá
avistó las costas de Panamá en 1501. Al año siguiente vino Cristóbal Colón en su cuarto viaje, y Cristóbal Colón ya tuvo conocimiento o informes al menos de que esto era un istmo. Entonces, esto empieza a atizar la imaginación de los españoles y de los otros europeos que los acompañaban en sus viajes, porque, como sabemos perfectamente bien, la idea de bueno, yo creo que hablar de españoles ni siquiera es correcto en este contexto, porque España no existía todavía, era Castilla. Pues la idea de la corona de Castilla, de la reina Isabel, era poder llegar al oriente. Ese era el gran interés. Entonces, para llegar al oriente, todavía no quedaba muy claro si esto era el lejano oriente o si esto era algo que estaba en el medio, qué era, pero ya se iba más o menos entendiendo que había una masa territorial entre Europa y el lejano oriente, y que para llegar al lejano oriente iba a haber que atravesar esta masa territorial. Eso queda absolutamente más claro con el descubrimiento del Mar del Sur, o el avistamiento, digámoslo así, porque el mar ya existía y los indígenas que estaban allí sabían perfectamente que existía, pero los europeos no lo sabían. Entonces, el avistamiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa en 1513, y una vez que se dan cuenta que hay otro mar y que está muy cerca, Balboa se toma como un mes en atravesar desde Santa María de la Antigua, que está en el Golfo de Urabá, o sea, en el Mar Caribe, hasta el Golfo de San Miguel, que es el gran golfo que hay en el Darién, en el Océano Pacífico, en el lado Pacífico. Se toma como un mes en eso. Entonces se dan cuenta que está muy cerca. Y ya resulta absolutamente imperativo para los españoles tener una base de operaciones en ese inmenso mar y apoderarse del inmenso mar también. Esa es la actuación simbólica de Balboa, que toma posesión el 29, el día de San Miguel. Por eso es que el Golfo se llama el Golfo de San Miguel. El día de San Miguel, 29 de septiembre de 1513. Imagínense ustedes alguien que tome posesión de un mar. Bueno, esta era la idea que ellos tenían. Este mar va a ser nuestro. Y Balboa tomó posesión del Mar del Sur en nombre de la Corona de Castilla el 29 de septiembre de 1513. En ese momento resulta absolutamente claro para los españoles que ellos necesitan establecerse en este litoral. Y la primera ciudad europea, o la primera ciudad, porque los indígenas en esta región no tenían ciudades. La primera ciudad, tenían asentamientos de otro tipo, pero ciudades como las conceptualizamos hoy no existían. Entonces, la primera ciudad sobre el litoral pacífico de América es la ciudad de Panamá, fundada el 15 de agosto de 1519. Fue fundada con un propósito muy claro, el propósito de afianzar ese control de España o de la Corona de Castilla sobre este mar, con el propósito muy claro de continuar la acción conquistadora de España en los territorios hacia el sur. Ya tenían indicios porque los indígenas de Darién le habían comentado a Balboa que había un territorio muy rico en metales hacia el sur, y para constituir una ruta de tránsito, ya desde la fundación de Panamá existía esa idea, que tenía que haber una terminal, ¿cierto? Una terminal en el Pacífico y otra en el Atlántico. Entonces, el año siguiente, Panamá se funda en 1519, y al año siguiente, casi en línea recta, si uno mira el mapa, se funda Nombre de Dios hacia el norte, como la terminal en el Pacífico. Entonces, esta ruta de tránsito tiene una larga trayectoria que se remonta a 500 años, ¿cierto? Desde la fundación de la ciudad de Panamá, sus orígenes los encontramos en las exploraciones de los españoles, sobre todo en las exploraciones de Cristóbal Colón, luego en las de Balboa, y de una manera muy importante en la fundación de la ciudad de Panamá en 1519, 15 de agosto, y en la fundación de Nombre de Dios, la terminal en el Pacífico, para proveer esa conexión entre ambos mares, porque no había un canal en ese momento. Se entendió que este era un istmo y que había que atravesar este istmo, y en ese momento la forma de atravesarlo era a través de una ruta terrestre. Entonces, básicamente, estos son los orígenes de la ruta interoceánica de Panamá. Orígenes que se remontan 5 siglos atrás, 5 siglos atrás,
y que han evolucionado de una forma sumamente interesante a partir de ese momento. Así que, sin perjuicio de que abundemos un poquito más en la charla de hoy, yo lo dejaría en este momento para que nos situemos históricamente 5 siglos atrás en la fundación de la ciudad de Panamá y en la fundación de Nombre de Dios en 1520. Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo andamos? Buenos días, ¿cómo estás, Mona Lisa? Muy bien, aquí disfrutando de todo lo que tienes de compartir como todos los jueves. Eso, súper. Aprendiendo mucho como siempre. Pero como estás mencionando, Panamá, el canal de Panamá ha tenido una gran influencia y una función enorme en todo lo que tiene que ver con la historia y con muchos de los eventos que han sucedido a través de las diferentes etapas de estos 500 años. Pero para mí creo que es importante que ahora tú nos hables de las etapas históricas que ha tenido la ruta interoceánica de Panamá y cómo en estos 106 años llevamos ya. Del canal, bueno, a ver, de la construcción del canal, de la inauguración del canal, ciertamente 106 años, 1914, ¿no? Entonces, pero la ruta tiene mucho tiempo más. Así es que... Desde el descubrimiento. Exactamente. Del Mar del Sur, ¿no? Del Mar del Sur, exactamente, desde esa época. Bueno, yo diría que hay 3 etapas principales. Está la etapa de los caminos a través del istmo, está la etapa del ferrocarril, que es la primera gran modernización de la ruta, y después la etapa del canal. La etapa más prolongada, y esto es válido para es válido para la historia de Panamá en general, y para la historia de la ruta también. La etapa más prolongada, más larga de la ruta es la etapa que ocurre bajo la dominación española, y a mí me parece muy interesante que es un periodo histórico que miramos muy poco y que no le prestamos suficiente atención. Ese periodo histórico comienza en Panamá a principios del siglo XVI, digamos que en 1501, con la llegada de Bastidas, que, como dije, fue el primer europeo en avistar las costas de Panamá, y posteriormente fundó la ciudad de Santa Marta, y le agradezco mucho a María Cristina, porque me corrigió. No, yo dije 1529, discúlpeme, era 1525 la fecha de fundación de la ciudad de Santa Marta por Rodrigo Bastidas, que fue el mismo que avistó las costas de Panamá. Así que gracias a María Cristina por esa aclaración. Entonces, esa etapa que se prolonga desde 1501 hasta 1821, que es cuando Panamá declara su independencia por sus propios medios, y decide unirse a la República de Colombia. Esa primera etapa es una etapa de 300 años, más de 300 años, en que Panamá, el istmo de Panamá, el territorio de Panamá, está sometido a la dominación española. En este periodo, la ruta es una ruta, como dije, una ruta terrestre, básicamente una ruta terrestre. Y lo interesante es que hay dos ramales, ¿cierto? Hay 2 ramales. En primera instancia está la vía que une a la ciudad de Panamá, primero con Nombre de Dios y después con Portobelo. Nombre de Dios, como dije, fue fundada en 1520 y funcionó hasta 1597. En 1597 se fundó Portobelo, porque Nombre de Dios había sido objeto de ataques de piratas y qué sé yo, y los españoles decidieron cambiar la terminal caribeña a Portobelo. Entonces, un ramal terrestre, una ruta terrestre, que es lo que se llama el Camino Real, ¿cierto? El Camino Real que une a Panamá con primero Nombre de Dios y después con Portobelo. Es un camino bastante arduo, era un camino que tenía algo de pavimentación, pero una pavimentación sumamente rudimentaria, o sea, no era como la vía Apia ni nada por el estilo que construyeron los romanos, sino era algo bastante más rudimentario. Y bueno, yo no sé cuántos de ustedes se han adentrado en la selva tropical, pero es bastante difícil funcionar y movilizarse a través de la selva tropical, a pesar de que había, como dije, algún tipo de pavimentación y había algún tipo de organización para esta ruta. Era una ruta muy ardua. O sea, que llegar a Nombre de Dios y después a Portobelo tomaba varios días. No era una cosa que se hacía inmediatamente y era difícil. Este era el camino
El camino real era el camino que se usaba por una ordenanza real, era el camino que se utilizaba para el tesoro del rey. Entonces, tenemos que recordar que, una vez más, que el propósito de este camino era, primero que todo, trasladar los metales. Básicamente eran los metales, ¿no? Obviamente que también había otras mercancías y artículos, pero básicamente eran los metales que se producían en el sur. A partir de la conquista del Perú, en 1500, que comenzó en los 1530, 1532, trasladar esos metales a Europa. Ese era el propósito. Y trasladar las mercancías que suplían a Sudamérica desde Europa. O sea que era un trasiego en dos vías. Para el tesoro real, el camino utilizado era el camino real. ¿Por qué? Porque se consideraba que era una ruta más segura, a pesar de que era más larga y que era más ardua que la otra que les voy a describir, era la ruta más segura. Se consideraba la ruta más segura. Entonces, era lo que se usaba. ¿Y cómo se hacía el traslado de estos metales y de otras mercancías? Se hacía a lomo de mula. Entonces, la cría de mulas y la posesión de recuas muleras era una actividad muy importante en Panamá. Era como quien, como quien hoy en día tiene camiones, ¿verdad? Camiones para hacer, bueno, hoy se llaman mulas también, ¿verdad? Por lo menos la parte de adelante, ¿no? Se llaman mulas. Entonces, las personas que tienen camiones o que tienen, o que tienen medios de transporte para carga y para mercancía, tienen allí una fuente importante de ingresos. Asimismo, era en el periodo de la dominación española con las propias mulas y las recuas muleras. Bien, como dije, ese era un camino, el camino real. El camino real comenzó a construirse poco después de, o digamos, a trazarse y a utilizarse poco después de la fundación de Panamá y de Nombre de Dios, como dije, en 1500, Panamá en 1519 y Nombre de Dios en 1520. Y una real cédula, que era, esos eran los decretos del rey, ¿no? Se llamaban reales cédulas. Una real cédula de 1587, o sea, un par de años después, ordenó que el Tesoro Real se trasladara solamente por ese camino, que no se utilizara el otro camino. ¿Cuál era el otro camino? La otra vía o el otro trayecto era un trayecto interesante, era un trayecto en parte terrestre y en parte fluvial. Entonces, en los años de 1520, 1530, los españoles empiezan a explorar el río Chagres. Ustedes conocen el río Chagres, que ha sido, para la construcción del canal, ha sido intervenido, ¿no? Pero antes de esa intervención era un río muy caudaloso, sobre todo en la época lluviosa, y los españoles en esos años de 1520 y 1530 con sus exploraciones se dan cuenta de que es navegable el río Chagres hasta bastante adentro. Entonces establecen un pequeño lugar que se llama la Venta de Cruces, que es el sitio hasta donde podían entrar los navíos. Bueno, no eran barcos tampoco de mucho calado, pero en fin, hasta donde había una navegación bastante aceptable. En la Venta de Cruces. Ustedes se preguntarán dónde queda la Venta de Cruces. Es alrededor, cerca del sitio donde está Gamboa y el hotel, el hotel de Gamboa, por ahí, del otro lado, pues del hotel de Gamboa hacia en la otra margen del río Chagres, está la Venta de Cruces. Aparentemente no queda mucho de eso. Hay vestigios que están allí un poco tapados por la selva y que se han perdido en su mayoría, pero sí queda algo de esa venta. Entonces, el trayecto era desde Panamá, a pie o a lomo de mula o a caballo, hasta la Venta de Cruces, que no es tan lejos como saben ustedes, porque ya les dije dónde quedaba, y desde la Venta de Cruces en embarcaciones hasta la desembocadura. No sé quiénes han ido a el fuerte de San Lorenzo, que es un lugar muy lindo. El fuerte de San Lorenzo, que fue el fuerte que construyeron los españoles en la entrada del río Chagres para proteger pues, el transporte y la navegación en esa parte, porque había pues, ataques de piratas y problemas de seguridad. Desde esa época había problemas de seguridad. Entonces se construyó un fuerte que tenía un lugar que tenía una vista preciosa, pero allí también había una población, era la población de Chagres, que fue una población que subsistió hasta principios del siglo XX.
fue desalojada eventualmente por los estadounidenses, como lo relata la doctora Marixa Lazo en su libro, un libro excelente que tiene sobre el desalojo de la zona del canal. Y este fue uno de los pueblos que subsistió hasta principios, unos pueblos históricos de Panamá que subsistió hasta principios del siglo XX. Y el pueblo estaba localizado al pie del fuerte de San Lorenzo, y ahí era donde llegaban los viajeros que venían de Panamá, o también los que venían desde otras partes en barcos más grandes, llegaban ahí y se trasladaban a embarcaciones más pequeñas para subir el Chagres y eventualmente llegar a Panamá. Entonces había estas dos rutas. ¿Cuál era la ruta preferida? La ruta del Chagres, o sea, el camino de cruces hasta la venta de cruces, y de allí en barco hasta la desembocadura era la ruta preferida porque era más corta y era un poco menos incómoda que la otra. Sin embargo, era considerada menos segura. Por ahí fue que entró Morgan, por cierto, para atacar a Panamá. Y no solamente era insegura por las incursiones de los piratas, sino también era insegura porque a veces había naufragios. Y a partir de uno que otro naufragio que hubo con el Tesoro Real, la Corte decidió que se utilizaría para el Tesoro Real la ruta del Camino Real. El Camino Real entre Panamá, primero, como dije, en nombre de Dios, y después Portugués. Entonces, esa es la primera etapa. Esa primera etapa, como dije, duró mucho tiempo. El Camino Real siguió usándose hasta mediados del siglo XVIII, cuando a partir de... Bueno, es que como dije, hay una historia que este sería otro tema, ¿no? Una historia de inseguridad en el Istmo de Panamá, siempre muy apetecido codiciado por fuerzas extranjeras, por piratas sobre todo, y hubo muchos ataques, inclusive guerras entre España y otras potencias. La guerra que puso fin a la ruta de Panamá fue una guerra con Inglaterra en los años de 1740, que también se vio involucrada parte del litoral de Colombia, y por supuesto que también se peleó en Europa y en otras partes, pero en fin, a partir de estas situaciones a mediados del siglo XVIII, la Corte en Madrid decidió: basta ya de esta ruta de Panamá, esto nos trae muchos problemas, la plata del Alto Perú la vamos a sacar por otra ruta. Y la plata del Alto Perú salía entonces por el Río de la Plata. Y esta parte es interesantísima. Y ustedes, perdonen que haga una desviación, porque es que es un asunto absolutamente fascinante. Cuando ustedes se ponen a ver, bueno, había estas minas de plata riquísimas en el Alto Perú, lo que hoy se llama Bolivia. Sobre todo la mina de Potosí. Era la mina más productiva que había en el mundo. Y los españoles se aseguraron de su explotación. Y la explotación de esta mina era una cosa terrible, porque la explotación de la mina significaba la explotación de los indígenas que tenían que operar la mina. Pero en fin, ¿cómo se sacaba esa plata? Porque el propósito de esa plata era enriquecer a la corona de Castilla. ¿Cómo se hacía que esa plata llegara a España? ¿Cómo se lograba eso? En unos tiempos en que no había avión, en que no había barcos, inmensos barcos de contenedores, en que no había canal de Panamá, en que no había todos estos medios de transporte. Había un sistema de transporte precario, desde nuestra perspectiva, pero muy organizado, que llevaba la plata y otros minerales de otras partes, ¿no? Pero sobre todo la plata. La plata bajaba desde Potosí a lomo de mula hasta el puerto de Arica. ¿Cierto? El puerto de Arica bueno, quedaba en el Perú, después ahora en Chile, después de la guerra que tuvieron. Y de Arica se trasladaba al Callao. El Callao es el puerto de Lima. En el Callao se contabilizaba, se organizaba, se añadían otras mercancías y pasajeros, y había un sistema de navegación que se llamaba la Armada del Mar del Sur. Y esa Armada del Mar del Sur salía todos los años. Bueno, hubo interrupciones, pero la idea era que saliera anualmente, como en abril, mayo, dependiendo de los vientos, para llegar a Panamá a tiempo, de forma tal que se pudieran desembarcar las mercancías, trasladarse primero a nombre de Dios y después a Portobelo, de forma tal que cuando llegara la otra flota, que era la flota del Atlántico, que era la que salía de España y eventualmente llegaba a América,
cuando esa flota llegara, estuviera ya el tesoro del rey y otras mercancías en nombre de Dios o en Portobelo para embarcarlas y que se siguieran su camino en paz. Entonces, coordinar esto era muy difícil. Coordinar esto era muy difícil y el Istmo de Panamá, a través de su camino real, era un eslabón importantísimo en este sistema de comunicaciones que lograba el traslado de la plata boliviana, que entonces era peruana, pues, pero hoy es Bolivia, ¿no? Entonces, la plata boliviana hasta Europa. Este es un asunto absolutamente fascinante y todo eso pasaba por el Istmo de Panamá. Pero a mediados del siglo XVIII, la corona se hartó y dijo, ya no más. Esta plata va a salir desde el Alto Perú, o sea, desde Potosí, a través de caminos hasta el Río de la Plata y del Río de la Plata por Buenos Aires hasta Europa, hasta España, porque estaban ya cansados de los ataques de piratas y de las incursiones y demás en el Istmo de Panamá. Entonces, esa ruta pierde valor y Panamá pierde mucha importancia comercial en esos años, y es una pérdida de importancia comercial que dura varias décadas. Panamá adquiere importancia en otros sentidos, como en un sentido militar, pero en sentido comercial pierde importancia en esos momentos. Sin embargo, todavía hay tránsito a través del Istmo, y el tránsito a través del Istmo ocurre sobre todo por el Camino de Cruces. El Camino de Cruces y el Chagres. Y esa ruta se mantiene vigente. Fíjense ustedes, esto es súper interesante. Esa es la principal ruta a través del Istmo hasta mediados del siglo XIX, hasta 1855, cuando comienza la segunda etapa. O sea, no hay otro medio de transporte a través del Istmo que este camino hasta 1855. Y nuestros antepasados que llegaron al Istmo, o que salieron del Istmo, o que fueron a otras partes, hasta 1855 tenían que usar esa ruta, tenían que ir de Panamá a Cruces, a caballo, a pie, a lomo de mula, embarcarse en Cruces, salir hasta el Chagres y de allí, en la desembocadura del Chagres, abordar lo que sea que había para ir a donde sea que tenían que ir, si iban a ir a Cartagena, si iban a ir a Jamaica, porque había comercio con Jamaica, había obviamente comunicación con el resto del litoral de lo que hoy es Colombia, pero todo se hacía por ahí. Esto es interesantísimo. Inclusive cuando comenzó la fiebre del oro, que es el evento histórico que impulsa la modernización de la ruta y su segunda etapa, inclusive cuando comienza la fiebre del oro, los primeros pasajeros que tratan de cruzar, que cruzan el Istmo desde la costa este de Estados Unidos rumbo a California a participar en la búsqueda y explotación de oro en California, esos pasajeros utilizan esta ruta. Y los pasajeros de esa época dejan muchos recuentos escritos acerca de las condiciones de esta ruta. Y algunos tienen las condiciones, algunos tienen las descripciones más horribles, más espantosas, otros describen de una forma un poquito más positiva y optimista lo que ven a lo largo de esta ruta, pero todo esto es muy interesante. Esa es la primera gran etapa, la etapa de los caminos españoles, que son, como dije, el Camino Real y el Camino de Cruces. La segunda gran etapa histórica en la ruta interoceánica de Panamá es la etapa del ferrocarril, que corresponde a la primera modernización de la ruta inicialmente establecida. Hay un libro reciente del profesor irlandés Peter Pine sobre el ferrocarril de Panamá y la presencia irlandesa en Panamá, que es lo más interesante. Narra con lujo de detalle esta labor de construcción del ferrocarril, que ustedes no se pueden imaginar lo difícil que fue. La construcción del ferrocarril comenzó en 1850 a partir de un contrato que el gobierno colombiano, recuerden ustedes que Panamá en ese momento era parte de Colombia, y el gobierno colombiano otorgó una concesión a una compañía establecida en Nueva York, que se llamó Panama Railroad Company. Así se llamó durante muchísimos años. Ahora se llama Panama Canal Railway, es como se llama ahora. Pero en ese momento se llamaba Panama Railroad Company. Y esa compañía, fundada en Nueva York, era la dueña de la concesión y acometió la construcción del ferrocarril de Panamá.
Comenzaron inicialmente habían pensado, dice Peter Pine en su libro, que es de lo más recomendable, todavía no ha salido todavía no se ha publicado, pero el profesor Pine tuvo la gentileza de pasarme lo que se llama el manuscript, el manuscrito para que yo lo revisara, y la verdad es que he estado encantado leyéndolo. Eh, una idea original, muy original, era tener la terminal caribeña en Portobelo, porque ahí era donde históricamente había terminado el Camino Real. Sin embargo, se decidieron en contra de Portobelo, y por una razón que yo todavía no me puedo explicar del todo, escogieron la isla de Manzanillo. Y si hay personas que me están escuchando que son de Colón, o que están familiarizadas con Colón o con la historia de Colón, podrán imaginarse, como me imagino yo, que yo creo que es el lugar menos apropiado para establecer una terminal. Porque, ¿qué era la isla de Manzanillo? Es donde hoy queda Colón, y ahí ha habido muchos rellenos, y eso se ha adecuado en cierta medida, pero en ese momento era una isla, y era una isla llena de manglares. Entonces era un lugar con un terreno muy inapropiado para hacer una construcción de ese tipo allí. Y estaba separada de tierra firme. Entonces allí tuvieron que rellenar, tuvieron que adecuar, tuvieron que unir eso a tierra firme, y eso les tomó muchísimo trabajo. Y en tierra firme también había muchos manglares y muchas partes húmedas y muchas partes bajas, o sea que esa construcción fue una construcción sumamente ardua. Además de eso, hubo en ese momento, en esos años, como sabemos, una situación de salud bastante comprometida para Panamá, una situación sanitaria. Hoy estamos todos alarmados por la pandemia, pero en ese momento había toda clase de enfermedades, y enfermedades que afectaban sobre todo a los extranjeros que no tenían inmunidad ante las enfermedades que había acá. En esa época, imagínense ustedes, encima de la fiebre amarilla, de la malaria y las otras cosas que había aquí, porque las condiciones eran totalmente insalubres, ¿cierto? Encima de eso, nos alcanzó un brote de cólera. Y dice el doctor Omar Jaén que fue la última pandemia que tuvimos en Panamá hasta esta, porque la gripe española de los años 1918 a 20 no nos afectó tanto, de acuerdo con el doctor Omar Jaén, que es geógrafo y uno de los principales intelectuales de nuestro país. Y él ha estudiado lo mencionó en un artículo muy interesante de periódico hace un poco tiempo. Entonces, este brote de cólera obviamente que también afectó la operación de la construcción del ferrocarril, como otras situaciones de salud y otros problemas de diverso tipo. La construcción del ferrocarril que se había planteado, se había pensado para un par de años, duró 5 años. Duró entre mayo de 1850, cuando se comenzó, y enero de 1855, casi 5 años completos. Fue muy ardua, fue muy costosa, pero una vez que se completó este ferrocarril, se convirtió en una de las empresas más lucrativas del momento. Inclusive sus acciones durante un tiempo fueron las más cotizadas en la Bolsa de Nueva York, pues la compañía del ferrocarril estaba listada en la Bolsa de Nueva York. Así que fue muy ardua la construcción del ferrocarril, pero fue una empresa sumamente rentable, hasta que Estados Unidos completó el ferrocarril transcontinental en 1869. O sea que cuando este ferrocarril que unía la costa este de Estados Unidos con la costa oeste se terminó en 1869, ya la demanda por la ruta de Panamá bajó. Pero durante 15 años, 14, 15 años, la ruta de Panamá fue una ruta sumamente apetecida y lucrativa. Entonces, esa es la segunda etapa, que, como dije, se extiende desde mediados del siglo XIX, 1850, hasta la construcción o los inicios de la construcción del ferrocarril, del canal. Y allí ambas infraestructuras digamos que se traslapan, porque el canal, como saben ustedes perfectamente, no se logró construir, no se logró terminar hasta 1914. El 15 de agosto de 1914 es la fecha del primer tránsito por el canal, pero hasta entonces no había otra infraestructura a lo largo del istmo, o a través del istmo, que el ferrocarril. Entonces, de alguna manera, estas dos etapas se traslapan.
El ferrocarril, que por cierto desplazó a la ruta anterior, que era la ruta de cruces, y desplazó a la gente que trabajaba allí en esa ruta, a los que manejaban las bongas, las chatas por el río Chagres, a los dueños de las recuas de mulas, a las personas que llevaban a los pasajeros. Desplazó todo eso, el ferrocarril. Ya no era necesario utilizar eso, el trayecto se podía hacer en un par de horas, en 2 horas a lo largo del Istmo de Panamá. Así que el otro sistema anterior quedó desplazado, por eso que digo que se modernizó la ruta, ¿cierto? Entonces, pero no se pasó hasta la tercera etapa, o sea, la etapa del Canal de Panamá, hasta su inauguración en 1914. Sin embargo, como dije, esta es una etapa que comienza en 1880, aproximadamente en 1880. Y comienza bajo bajo los auspicios, bajo el liderazgo de una compañía privada francesa. Esto es importante que lo recordemos, porque por ahí me he encontrado con cosas que dicen que sí, que Colombia firmó con Francia un acuerdo. No firmó con Francia, firmó con una compañía privada. Se llamaba Compañía Universal del Canal de Panamá y era una empresa dirigida por Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps era un hombre prestigiosísimo, un individuo prestigiosísimo. Además de tener una estirpe aristocrática, era un hombre que se había destacado en el servicio exterior francés y además de eso era universalmente reconocido como el creador de la ruta de Suez. El líder de ese gran esfuerzo por construir un canal interoceánico en Egipto, que se logró también en 1869. Así que, como dice el doctor Omar Jaén en un discurso que pronunció recientemente, ese año de 1869 fue un annus mirabilis, en el sentido de que hubo 2 grandes obras de ingeniería que se inauguraron en ese momento: el Canal de Suez en 1869 en Egipto y el ferrocarril transcontinental de Estados Unidos en 1869, que une la costa este de Estados Unidos con la costa oeste. Entonces, ¿esto qué hace? Atiza la imaginación de las personas. La gente dice, bueno, es posible realizar grandes obras de infraestructura, megaproyectos. Y Lesseps concibe este proyecto para Panamá, que en realidad no era idea de Lesseps, porque desde la época de los españoles se venía debatiendo la posibilidad de construir un canal interoceánico por Panamá, pero no existía la tecnología, no existían los medios, los recursos. Sobre todo, no existía, la parte tecnológica era la más importante. No existía la forma de, primero, excavar esta topografía que es difícil. Esto no es como Suez, que es un desierto. Aquí había que excavar a través de una cordillera, había que excavar a través de un terreno que eran terrenos que se deslizaban, y había también que dominar el río Chagres. Y ese era un reto, y continuó siendo un reto importantísimo, inclusive para los estadounidenses, ¿no? Entonces, la tercera etapa comienza con la Compañía Universal del Canal Interoceánico, dirigida por Ferdinand de Lesseps, que es una compañía que eventualmente fracasa por distintos motivos, fracasa por las enfermedades que afectaban muchísimo sobre todo a los franceses que venían, a los europeos que venían a trabajar en el canal. Fracasó por malos manejos y por corrupción, y fracasó también, pero sobre todo, por el aspecto tecnológico. Lesseps, como es sabido de todos, se empeñó sin tener ningún conocimiento sobre ingeniería, porque no sabía nada de ingeniería. Él era diplomático. Sí, pues vamos a decir que era algo, porque él se había agitado en el mundo de la diplomacia y era un gran componedor, pero no sabía de ingeniería. Y se empeñó en que el canal iba a ser un canal a nivel. Y como dije, la topografía de Panamá es muy distinta a la topografía de Egipto, así es que él quería replicar lo que había hecho en Egipto y acá no se podía hacer eso. Así es que fracasó, sobre todo por ese empeño. Cuando finalmente decidieron en 1888 que el canal por Panamá tenía que ser un canal de esclusas, ya se les había acabado la plata. Entonces fracasó la compañía, fue declarada en bancarrota en 1889 y el canal, bueno, las obras del canal, digámoslo así, las obras del canal quedaron esencialmente paradas. Sí había, pónganse que alguna actividad menor, algún movimiento menor, pero esencialmente paradas hasta que los estadounidenses entran en la película. Y Estados Unidos entra
ya no como una compañía privada o como un esfuerzo privado, sino como el gobierno de Estados Unidos, una vez que Panamá declara su separación de Colombia en 1903. Saben ustedes que se firmó un tratado con Estados Unidos, un tratado sumamente oneroso y vergonzoso para Panamá, pero es el tratado a partir del cual Estados Unidos ingresa en Panamá y emprende la terminación del canal, que finalmente se concluye el 15 de agosto de 1914. Hay un punto que quisiera observar. Los estadounidenses también al principio tenían pensado hacer un canal a nivel, a pesar de todas las experiencias que habían tenido los franceses, e inicialmente dijeron, bueno, tratemos con un canal a nivel. Pero rápidamente se dieron cuenta y cambiaron su plan a un canal de esclusas. Y ese fue el éxito de la Ruta de Panamá, que se pudo construir un canal de esclusas en Panamá con una tecnología que ya existía en ese momento para poder realizar esa obra, y que es una tecnología, que ha durado, como dijo Mona Lisa, 106 años. Porque en 106 años ha continuado funcionando. Obviamente que ha habido mantenimientos importantes. Pero ese sistema de esclusas que los estadounidenses construyeron a principios del siglo XX continúa funcionando todavía hoy. Creo que me he extendido demasiado, así que voy a dejarlo ahí para por si acaso hay alguna otra pregunta que alguien quisiera hacer. Bueno, Carlos, yo creo que por eso es que el canal es una de las grandes maravillas del mundo, ¿no? Exactamente, no cabe duda, no cabe duda. Pero me gusta, Mona Lisa, pensar en el canal, obviamente que tiene un gran valor y que es sumamente importante para nosotros, pero me gusta pensar en el canal de una forma histórica y de una forma como parte de un sistema. ¿Y cuál es el sistema? Es un sistema de comunicaciones a través del Istmo de Panamá, que es un sistema histórico que se remonta 500 años y que forma parte de circuitos mundiales, de circuitos globales. Entonces, en ese sentido, nuestra mundialización o nuestra globalización es un fenómeno que podemos remontar muchos años. No quiero decir que en 1500 Panamá estaba globalizada, como ahora. Evidentemente que no quiero decir eso. Pero quiero decir que los orígenes de nuestra globalización los encontramos 500 años atrás con el desarrollo de infraestructuras. En ese momento eran infraestructuras precarias a través del Istmo, pero era lo que había, caminos, ¿cierto? Y caminos que estaban unidos con circuitos de navegación en el Pacífico y en el Atlántico, que nos conectaban con Sudamérica y que nos conectaban con Europa. Sí, y nuestra posición seguía ayudando a todos a poder comunicarse. Por eso se hizo el canal por aquí. Exactamente. O sea, el canal ya formal, pero siempre, como tú dices, ha existido la forma de conectarse a través de Panamá. Exactamente. Pero bueno, ya que hemos hablado de todo esto, quizás es bueno tocar el tema de, a través de todos estos siglos, qué actividades han complementado el transporte a lo largo de la ruta de Panamá, que ha sido algo muy importante también. Súper importante, es súper importante, y también nos ayuda a mirar esto de una forma un poquito más comprensiva, porque tenemos la tendencia, y la tengo yo también, todo el mundo la tiene, a segmentar nuestro conocimiento, a decir, bueno, enfocarnos solamente en el canal o enfocarnos solamente en algún otro aspecto, pero aquí hay toda una serie de actividades complementarias. Y esto es un asunto histórico, no es solamente un asunto de este momento, ¿no? Entonces, eso es importante que lo veamos. Desde el principio ha habido actividades conexas. Por ejemplo, mencioné cuando existían los caminos, la cría y el alquiler de mulas. Es como si fuera el alquiler de automóviles o el alquiler de vehículos de carga hoy. En ese momento eso era muy importante. Entonces, esa era una actividad complementaria. ¿Qué otra actividad complementaria desde el principio, que hoy la vemos también, por ejemplo, en los puertos, en las bodegas, en la zona libre de Colón? ¿Qué actividad? El almacenamiento. Cuando llegaban los tesoros del Perú, había que ponerlos en alguna parte, guardarlos, custodiarlos en alguna parte en Panamá o en Portobelo hasta que llegara la flota, la otra flota. Y entonces, esa actividad de almacenaje era una actividad importante, y había muchísimas quejas de los comerciantes y de las personas de que aquí en Panamá abusaban los dueños de los locales porque ponían alquileres muy altos. Había esa queja continua a todo lo largo de la dominación española, tanto en Panamá como en Nombre de Dios o en Portobelo. ¿Qué otras actividades había? Bueno, para los que usaban la ruta de cruces, estaban quienes
quienes operaban las chatas o los bongos, que eran las pequeñas embarcaciones, modestas que llevaban a la gente a lo largo de la ruta. Y como pasar por estas rutas tomaba varios días, había actividades de alojamiento. Yo no quiero ni pensar cómo serían esos alojamientos, me imagino que sería la cosa algo bastante antihigiénico y bastante limitado, pero en fin, había que alojar y había que darles alimentos a los viajeros. Entonces había esas actividades conexas desde el tiempo de los españoles. Una vez que se moderniza la ruta, la primera modernización, que es con el ferrocarril, también se da un auge a las actividades conexas, actividades de alojamiento, actividades de provisión de alimentos y de suministros a los viajeros y de almacenamiento de mercancías, tanto en Colón como en Panamá. Y una vez que se inaugura el canal en 1914, hay también las actividades de suministro y de atención a las embarcaciones. Los barcos que cruzan el canal necesitan una gran cantidad de suministros, necesitan agua, necesitan comida, necesitan reparaciones, y surgió un sector en Panamá, el sector naviero, encargado de suministrar estos artículos y estos servicios a los barcos que cruzan el canal. Yo recuerdo cuando trabajaba en el banco, trabajaba en Lloyds Bank, que era un banco inglés, uno de los sectores que atendía el banco era precisamente a lo que se llamaban el sector naviero, que eran las agencias, eran steamship companies, eran agencias de vapores que proveían estos servicios. Con el paso del tiempo y a lo largo del siglo XX, los panameños van divisando la posibilidad de que haya otros servicios complementarios. Y así es como surge en los años de 1940 el aeropuerto, porque antes de eso, yo no sé si ustedes saben esto, pero antes Panamá no tenía un aeropuerto internacional hasta 1947-48. Lo que se usaba era la pista de Albrook para salir de Panamá por vía aérea. Entonces, en 1947-48, el gobierno, en ese momento el presidente era Enrique Jiménez, decide que Panamá debe tener su propio aeropuerto y se construye el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Precisamente con la idea de que Panamá pudiese tener su propia salida y su propia entrada, pero al mismo tiempo eso pudiese servir como un complemento a la ruta interoceánica. El tráfico aéreo que estaba desarrollándose de forma importante en ese momento. Y también en esa época surge la idea de la zona libre de Colón, un gran centro de almacenamiento y de redistribución de mercancías. También surge en ese momento. Entonces yo diría que esa es una importante actividad complementaria. Otra actividad complementaria significativa es, por supuesto, el registro de naves. El registro panameño de naves es un registro que se remonta más de 100 años, que tiene una importancia histórica para Panamá. El registro naviero, la ley de sociedades anónimas, que ahora ha sido muy digamos, criticada en el extranjero en años recientes, pero en fin, ese es un servicio complementario a los servicios de transporte que proveía Panamá y que se remonta a 1927, si no me equivoco, y el Centro Bancario Internacional, que de alguna manera también complementa esta ruta de tránsito y complementa los servicios que provee esta ruta de tránsito. Otro aspecto importante que yo creo que vale la pena mencionar es lo referente a la defensa de la ruta. Y desde los tiempos de los españoles ha quedado muy claro que esta ruta tiene que ser defendida. Ya dije que en esos momentos había una importante serie de fortificaciones. Había fortificaciones en Portobelo, en Nombre de Dios, y a la entrada del Chagres, el fuerte de San Lorenzo, que todavía está allí. Los vestigios están allí todavía. En años posteriores, en etapas posteriores, sobre todo después de la construcción del canal, la defensa del canal siempre fue un objetivo importante para Estados Unidos. Y de eso podríamos hablar muchísimo, pero lo que quiero mencionar es que se construyó un sistema de fortificaciones que es también una actividad complementaria
un sistema de fortificaciones con la idea de defender el canal. Después ese sistema de fortificaciones se utilizó con otros propósitos de Estados, de proyección del poder de Estados Unidos en la región. Ese es otro propósito que no tiene que ver con el canal, pero en fin, ese aspecto de la defensa fue muy importante. Y hay otro aspecto que no quisiera dejar de lado, porque es el asunto ambiental. Y es algo que es algo complementario a la ruta, pero algo que no se ha evaluado adecuadamente y no se ha potenciado quizás como debería hacerse. Ese aspecto de los servicios ambientales que son esenciales para el funcionamiento del canal ahora resultan mucho más evidentes y mucho más claros. Lina Vega tiene un artículo en la prensa de hoy en que rememora el interés y las actuaciones de un gran ambientalista panameño, el doctor Stanley Hecadon, que desde los años 80 habló acerca de la necesidad de preservar el acervo ambiental de la ruta de forma tal que hubiese agua, además de otros servicios ambientales, pero por supuesto agua para que la ruta pudiese seguir funcionando. Y hoy por hoy, el desafío, como lo ha definido el administrador del canal, el desafío más importante para la ruta interoceánica, para el canal de Panamá, es que siga habiendo suficiente agua para que esa vía interoceánica pueda funcionar. Así que yo mencionaría como actividades o como aspectos complementarios eso que acabo de señalar. Gracias, Carlos. Tenemos dos preguntas para finalizar. Una de Gabo Barrio que nos dice que si podemos ampliar un poquitito respecto a la ruta de la seda y si esto es lo que China denominaba One Belt, One Road, cómo ve los intereses geopolíticos de China en el canal de Panamá de cara al futuro. Y luego, sí, nos gustaría saber quién ha estado en control de esta ruta interoceánica a través de los años. Bueno, trataré de ser lo más sucinto posible porque ya son las 11:02, pero un saludo cordial para Gabo, querido pariente, y me parece que la pregunta es muy atinente. One Belt, One Road es un proyecto de China. En realidad la idea original es una idea muy parecida a la del libro de Frank Copan, el de las rutas de la seda, de mejorar la interconexión entre China y el resto del mundo, sobre todo en Eurasia. Pero ellos rápidamente expandieron su concepto de la ruta de la franja y la seda al resto del mundo. Y en la planificación que hicieron, el canal de Panamá tenía un papel, pues había un papel para el canal de Panamá en esta gran planificación que hicieron ellos. Si me preguntan a mí qué es lo que pienso yo creo que China tenía y tiene todavía un interés muy importante en el canal de Panamá. Y no solamente en el canal de Panamá, sino en la posibilidad de Panamá como una plataforma de proyección económica de China en la región. Es lo que me parece a mí. El canal de Panamá evidentemente forma parte de esa ruta de tránsito, como también forman parte de la ruta y de sus plataformas conexas, la zona libre de Colón, como lo mencioné, el aeropuerto, el ferrocarril. Yo pienso que en ese interés de China podría, o si no podría, yo creo que lo ha hecho ya, ha entrado en conflicto con el interés que tiene Estados Unidos también en esta región. Y eso es un asunto geopolítico acerca del cual pudiésemos conversar quizás un poco más, en un poco más de detalle más adelante, porque es un asunto sumamente interesante, sumamente complejo. Pero lo que diría es que definitivamente América, definitivamente Panamá y definitivamente su plataforma de servicios internacionales y su ruta interoceánica están contempladas en este plan chino de la ruta de la franja y de la seda. Es una idea de mejorar la interconexión en el mundo para potenciar la economía china, definitivamente. ¿Quiénes han estado en control de la ruta? Esa es otra pregunta muy interesante y que probablemente vamos a tener que
o podríamos ampliar en otra conversación porque el tiempo se nos acabó. Pero es interesante esa idea. Y esto conecta con la pregunta del señor de Barrio, de alguna manera. Desde sus inicios, la ruta estuvo controlada por intereses foráneos. O sea, no estuvo controlada por panameños. Y eso es algo muy, muy, muy significativo y muy importante. O sea, que esa ruta se puso al servicio de intereses globales, intereses internacionales, intereses extranjeros, y no tanto de intereses panameños. Obviamente que Panamá se benefició. Yo no quiero decir que Panamá nunca se benefició. Obvio que sí se benefició. Pero el objetivo de la ruta era el servir al comercio internacional. O servir, como dice el doctor Castillero Calvo, que es una de las personas que más ha estudiado esa ruta, sobre todo en su aspecto, en su surgimiento durante la dominación española. Las obras del doctor Castillero Calvo son excelentes y esenciales para entender esta ruta, para comprender las dinámicas de esta ruta desde una perspectiva histórica. Y como lo dice él desde el principio, desde la fundación de la ciudad de Panamá en 1519, 15 de agosto de 1519, ¿cuál es la idea? La idea es poner la geografía de Panamá al servicio del emergente capitalismo internacional. Es muy significativo. Entonces, durante 300 años la ruta estuvo dominada por España, que tenía el control, al menos nominal, de estos territorios, y tuvo que pelear a lo largo de todo ese periodo con piratas y con potencias extranjeras que querían arrebatarle este dominio. Entonces eso fue un asunto muy importante, y aquí en Panamá no vayamos a creer que fueron 300 años de paz y tranquilidad. Esos 300 años de la dominación española fueron 300 años de desafíos a la dominación española sobre este. En el siglo XIX, Panamá pasó a formar parte de Colombia por decisión propia de los panameños, o sea que Colombia tenía la soberanía, por lo menos nominal, sobre el territorio panameño, y digo por lo menos nominal porque a partir de un tratado que firmó con Estados Unidos en 1848, Estados Unidos se comprometió a asegurar esa soberanía. Entonces, Estados Unidos adquirió una esfera de influencia en Panamá, específicamente en la zona de tránsito. Así que saliendo España, entró a los pocos años Estados Unidos, y Estados Unidos mantuvo su hegemonía sobre esa ruta de tránsito hasta 1999, cuando, en virtud del Tratado del Canal de Panamá de 1977, Estados Unidos se retiró, entregó la administración del canal a Panamá y evacuó sus últimas fuerzas militares de acá. Entonces, se supone que desde 1999 Panamá está en control de su ruta de tránsito, pero para conectar con lo que dijo Gabo, eso es algo que debemos escudriñar y estudiar con un poquito más de detenimiento, porque es evidente que nuestra ruta es codiciada por intereses foráneos. Y no cabe la menor duda que China tiene un interés, no cabe la menor duda de que Estados Unidos tiene un interés por lo menos hegemónico en ese sentido. Así es que vemos que aún hoy, 500 años después de la creación de esta ruta, es un sistema de transporte, un circuito de transporte, un circuito entre dos mares que es muy codiciado por intereses extranjeros. Así que yo diría eso para resumir un poco una respuesta a ambas preguntas. Entonces, muchísimas gracias, Carlos, por una charla muy buena, llena de información importante para todos nosotros, panameños, que necesitamos conocer los datos para poder representar a nuestro país en cualquier área en la que nos desarrollamos. A ustedes, jóvenes estudiantes, esperamos que hayan apreciado esta intervención del doctor Guevara Mann, y a nuestros acompañantes de siempre, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en una cita con la historia. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias.